La articulación de la cadera tiene relación con la cabeza del fémur y el acetábulo. Esta es una articulación coxofemoral en artrosis sinovial de artrosis. A continuación les enseñaré cómo evaluar la goniometría de flexión en cadera. La flexión en cadera según el rango de movimiento, la AAOS es 120 y la AO es 140. A continuación le pediremos al paciente que se coloque cúbito supino con la cadera en posición neutra, las rodillas extendidas y los tobillos en neutro. La posición del goniómetro, el fulcro va sobre el trocánter mayor, el brazo fijo sobre la línea media axilar del tronco y alineamos el brazo móvil con la línea del epicóndilo lateral del fémur. Al momento de realizar este movimiento realizamos una flexión pasiva sobre el paciente. Para evaluar la extensión de cadera tenemos que pedirle al paciente que se coloque de cúbito prono con las rodillas extendidas, la cadera en posición neutra e igual que los tobillos en posición neutra. Los rangos de movimiento según la AOS es de 0 a 30 y la AO es de 0 a 10. Con el paciente posicionado, la posición del goniómetro sería la siguiente. El fulcro va sobre el trocánter mayor del fémur, así como el brazo fijo va sobre la línea axilar media del tórax y el brazo móvil va sobre el epicóndilo lateral del húmero. Realizaremos una extensión pasiva sobre el miembro del paciente. Para realizar la evaluación de aducción de cadera, tenemos que colocar al paciente de cúbito supino, pidiéndole que tenga su cadera en posición neutra, las rodillas extendidas y los tobillos en posición neutra. Para realizar esta aducción, tenemos que pedirle al paciente que realice una abducción del miembro que no vamos a evaluar. Posteriormente vamos a realizar una aducción del miembro o vamos a llevar el miembro que vamos a evaluar a la línea media. La posición del goniómetro a la hora de hacer una aducción es el fulcro sobre la cresta ilíaca anterosuperior, así como el brazo fijo va sobre una línea imaginaria que llega a la otra cresta ilíaca anterosuperior y el brazo móvil va sobre la línea anterior del fémur. En este momento vamos a realizar unas pruebas. La primera prueba es la abducción de cadera. Para esto necesitamos al paciente que esté en posición de cúbito supino, las rodillas extendidas, los tobillos en posición neutra. Y para esta prueba necesitamos que la rodilla no realice el movimiento de rotación y que no haya movimiento en la pelvis. Para esta evaluación necesitamos el goniómetro. La posición del goniómetro es esta. El fulcro, primero que todo buscamos nuestro punto de referencia, que es la espina ilíaca. Ya encontrado el punto de referencia, el fulcro se encuentra en nuestro punto de referencia y el brazo fijo en posición en una línea imaginaria hacia la otra espina, el brazo móvil en una línea imaginaria del fémur y le pedimos al paciente que haga el movimiento pero sin que haga un movimiento en la pelvis. Entonces le indicamos al paciente que haga el movimiento de abducción, evitando siempre que haga el movimiento de la pelvis y que haya movimiento de rotación de rodilla. Y de esa manera podemos evaluar el movimiento de abducción de caer. El rango de movimiento normal según la OS es de 45 grados. En este momento seguiremos con las evaluaciones. La siguiente es la prueba de rotación interna y rotación externa de cadera. Para esto el paciente se encuentra en posición sedete y la rodilla
y cadera en un patrón flexor de 90 grados. A la hora de realizar esta prueba se coloca un cojín pequeño en la parte distal, en el tercio distal del fémur, y se le indica al paciente que no vaya a realizar una rotación de rodilla y que no haya un movimiento de cadera también. Entonces, para esto nuestro punto de referencia es la rótula y para esto necesitamos el goniómetro. Entonces, nuestro punto de referencia, que es la rótula, el fulcro debe estar en nuestro punto de referencia, el brazo fijo y el brazo móvil deben estar en una posición de una línea imaginaria de la tibia. Entonces se le dice al paciente que haga el movimiento de rotación interna y el brazo fijo hace el movimiento para ver si está bien. El rango de movimiento normal de rotación interna según la AAOS es de 45 grados. Para esto también, para la rotación externa, también es en posición sedente. De la misma manera, la rodilla y la cadera en un patrón de flexor de 90 grados. Y nuestro punto de referencia también es la rótula. Lo único que cambia es de que la rotación externa se realiza de esta manera. Nuestro punto de referencia, que es la rótula, el fulcro se ubica en la rótula y el paciente realiza el movimiento de rotación externa. La rotación externa, el rango de movimiento según la AOS es de 45 grados. Pruebas de la SACH. Esta prueba es de provocación. Su objetivo es poner de manifiesto la existencia de una radiculopatía lumbar. La radiculopatía es de origen mecánico. La posición del paciente es de cúbito supino. La posición del fisioterapeuta es de pie lateral al paciente, con una mano sobre el muslo, cerca de la rodilla, y la otra mano en la cara plantar del antepié. La ejecución es el del examinador flexionar la cadera a unos 70 grados, manteniendo la rodilla en extensión, aplicando ligera rotación interna y una abducción de cadera. Su hallazgo positivo es si tiene aparición de dolor en la zona lumbar o en esta y en la cara posterior del miembro inferior por tensión del nervio ciático. Prueba de Thomas. Esta prueba es de observación. Su objetivo es valorar el grado de flexibilidad y acortamiento de la musculatura flexora de cadera. La posición del paciente es de cúbito supino estricto con el miembro a evaluar por fuera de la camilla. La posición del fisioterapeuta es indiferente. La ejecución de la prueba se le indica al paciente que abarque con ambas manos, por favor, la rodilla y la lleva hacia el tronco con flexión máxima de cadera. El hallazgo positivo de la prueba es la ejecución que provoca la flexión de la cadera y la rodilla contralateral, incrementándose la distancia del hueco popliteo y la camilla. Prueba de Trendelenburg. Esta prueba es de observación. Su objetivo es valorar la competencia de la musculatura pélvica, especialmente del glúteo medio, del miembro apoyado. La posición del paciente es en bipedestación. La posición del fisioterapeuta es por la parte posterior del paciente. La ejecución de esta prueba se solicita apoyo monopodal
con discreta flexión de cadera y rodilla. Su hallazgo positivo es la aparición visual de un descenso de la hemipelvis del lado estudiado. Pruebas de Patrick. Esta prueba es de provocación. El objetivo de esta prueba es valorar el compromiso del sacro. La posición del paciente es de cúbito supino. La posición del fisioterapeuta es de pie a la altura de la pelvis del paciente. La ejecución es que el examinador toma con su mano caudal la rodilla del paciente y lleva el miembro a flexión de cadera y rodilla hasta que la planta del pie reposa sobre la rodilla. Lleva la cadera en abducción mientras la otra mano frena el adelantamiento de la hemipelvis contralateral. Su hallazgo positivo es dolor en la región del sacroiliaca. Prueba de Over. Esta prueba es de observación. Su objetivo es valorar el grado de acortamiento de la cintilla iliotibial y el tensor de la fascia lata. La posición del paciente es de cúbito lateral estricto sobre el lado no evaluable, manteniendo la cadera y la rodilla en flexión. El miembro evaluar relajado. La posición del fisioterapeuta es posterior al paciente, con una mano en la pelvis que la estabiliza y la otra mano se sostiene en la rodilla en flexión. La ejecución de esta prueba es partiendo de ligera flexión de cadera. Esta se lleva a extensión en ligera abducción, dejándola caer en abducción hasta que se perciba el movimiento de la pelvis. Su hallazgo positivo será positivo si al dejar caer la pierna, esta permanece en abducción, demostrando así un exceso de tensión o acortamiento de la cintilla iliotibial y del tensor. La distensión sacroiliaca sirve para evaluar alguna clase de patología en el área sacroiliaca. El paciente tiene que estar en decúbito supino y el fisioterapeuta tiene que poner sus manos cruzadas sobre la parte anterosuperior de la pelvis. Lo que hay que hacer es de que hay que hacer una presión descendente en el paciente. El signo es positivo si el paciente nos hace saber de que hay alguna clase de dolor, y este dolor comúnmente comienza en el área del glúteo y se desplaza por el resto del miembro inferior. El test de Guillet, o también conocido como test para evaluar la movilidad de el sacroiliaco, pues es para verificar cuánta movilidad tiene el sacroiliaco en el paciente. El paciente tiene que estar en bipedestación y el fisioterapeuta tiene que poner los pulgares en el sacro. Le tenemos que pedir al paciente que haga una flexión de cadera con una ligera flexión de rodilla. El signo es positivo si y solo si se nota que no hay movimiento en el sacro, ya que esto puede significar una clase de hipomovilidad del mismo. El signo de Galeazzi mayormente se utiliza con pacientes pediátricos. Este se utiliza para evaluar si hay alguna clase de displasia de cadera. En este caso, pues es un test de observación. Y lo que vamos a hacer es de que el paciente tiene que estar en decúbito supino. Tenemos que utilizar sus piernitas y la cadera tiene que estar en un grado de 90 grados y las rodillas tienen que estar en uno de 110. Lo que tenemos que evaluar es el nivel de las rodillas, ya que el signo es positivo si una rodilla se encuentra más arriba que la otra. La maniobra de Barlow mayormente se utiliza con pacientes pediátricos. El objetivo es buscar alguna clase de displasia de la cadera causando una luxación de la misma.
El paciente tiene que estar en decúbito supino y lo que hay que hacer es de que la cadera tiene que estar en aducción y las rodillas en flexión. El fisioterapeuta lo que tiene que hacer es de que la mayoría de los dedos tienen que estar en el trocante mayor y el pulgar en el menor. Lo que hay que realizar es una aducción de la cadera. Y el signo es positivo si se nota alguna clase de luxación de la misma. El signo de telescopaje es mayormente utilizado en pacientes pediátricos, pero también se puede utilizar con pacientes de mayor edad, ya que se utiliza para ver si hay una luxación excesiva en la parte posterior de la cadera. En este caso voy a utilizar a un paciente pediátrico y el paciente tiene que estar en decúbito supino. Lo que vamos a hacer es de que una pierna tiene que estar extendida y la otra pierna tiene que estar flexionada, la cadera 90 y la rodilla 90. Una mano tiene que estar puesta sobre la pelvis y la otra pierna sobre la rodilla. Lo que hay que hacer es de que hay que hacer un ligero desplazamiento hacia posterior para ver si hay, y el signo es positivo si hay un exceso de luxación en la cadera por posterior. En la maniobra de Ortolani mayormente se utiliza con pacientes pediátricos y esto es para verificar si hay una clase de displasia de cadera. El paciente tiene que estar en decúbito supino, las rodillas tienen que estar en flexión y la cadera en abducción. Lo que tiene que hacer el fisioterapeuta es de que tiene que poner el meñique en el trocante menor y el pulgar en el mayor. Lo que hay que realizar es hay que hacer una abducción de cadera, movilizando mayormente el trocánter mayor. El signo es positivo si se escucha algún sonido en la pelvis, en la cadera, que se realiza el sonido cuando la cadera está luxada.